el tema de la bendita escritura, vengan conmigo nuevamente al texto que vamos a estar considerando, a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo creo, querida iglesia, que podríamos dejar aquí y no explicar nada, porque el texto es tan claro. El texto es tan contundente, mis hermanos, que es emocionante escuchar al Espíritu Santo enseñándonos. Pero mis hermanos, en esta sesión que va del versículo 1 al versículo 17, venimos considerando las responsabilidades del creyente en Cristo según su nueva condición. Ahora, recordando brevemente la introducción que hicimos cuando entramos a esta sesión, nosotros dijimos que no tenemos ninguna duda de que nosotros somos salvos por la fe en Cristo, ¿verdad? Pero ¿significa esto que no tenemos ninguna responsabilidad mientras estamos en la tierra? ¿Habrá demandas específicas en la Biblia para cada creyente? Pues mis hermanos, en esta sesión estamos considerando una serie de imperativos que nos demuestran la responsabilidad que cada creyente como hijo de Dios tiene mientras que está en la tierra, mis amados hermanos. Y es así como podemos ver que el apóstol Pablo divide esta sesión, la divide, yo la diría que la divide en dos partes centrales. Ustedes notan que él en el versículos del 1 al 4 nos invita a colocar la mirada arriba, nos indica que miremos hacia arriba, que pongamos la mirada hacia arriba, no en dos partes, sino en tres partes. Él divide esta sesión. Entonces, la primera la encontramos del versículo 1 al 4, donde él nos indica que miremos hacia arriba, pongamos la mirada en lo alto, donde pertenecemos y donde está Cristo sentado. Hermanos, no olviden
que el tema principal de la epístola es la supremacía de Cristo. De manera que el apóstol nos invita a mirar dónde está el Supremo, dónde está sentado el Supremo, el Rey, el gobernante, ¿cierto? Entonces debemos mirar arriba. Pero otra parte en que él divide este texto lo encontramos entre el versículo 5 y el versículo 9. Noten ustedes que el apóstol escribe en negativo, diciendo hagan morir, ¿cierto? Hagan morir, dejen también, versículo 8, no se mientan los unos a los otros. Observen ustedes que él viene hablando de una serie de pecados que todavía persisten en la iglesia en la ciudad de Colosa. Ahora, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ya nos presenta un aspecto positivo en su enseñanza. Lo que no debemos hacer, lo que debemos dejar hasta el versículo 9. Ahora, lo que debemos hacer a partir del versículo 10. De manera que, hermanos, concentren su mirada en el versículo 10, por favor. Versículo 10. Estoy uniéndoles, estoy trayéndoles, mis hermanos, en la línea del texto para que podamos coger la idea que vamos a seguir hoy, mis hermanos. Entonces, en el versículo 10 nos encontramos otra subdivisión. Dijimos que eran 5 subdivisiones. Aquí tenemos en el versículo 10, mis hermanos, otra subdivisión. Y es que el creyente en Cristo es responsable de vivir de acuerdo a su nueva condición. El creyente en Cristo es responsable de vivir de acuerdo a su nueva condición. Bien, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el creyente? Realmente estamos hablando de una responsabilidad, pero no es otra cosa que ética cristiana. Sí, hermanos, ética cristiana. Bien, nos dice pues aquí en el versículo 10 plenamente dos cosas importantes en el versículo 10. Vemos dos cosas importantes de lo que debemos hacer como cristianos. En primer lugar, mis hermanos, el cristiano debe asumir una nueva condición, debe asumirla. Es decir, debe apropiarse más bien de su nueva condición. ¿Por qué lo digo que debe apropiarse de su nueva condición? Porque nos dice, y revestido del nuevo. Mire que arriba, versículo 9, él termina diciéndonos que debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Pero en el versículo 10, entonces, cambia y dice, se deben vestir, hermanos, se deben vestir del nuevo. Ahora, cuando dice que seamos revestidos, él está mencionando aquí, hermanos, un término que trata de ser dotado con una cualidad o condición. Esta cualidad o condición se entiende como ser envuelto en una cubierta. Vístanse, colóquense un nuevo vestido ahora. Dice, revístanse del nuevo, mis hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir él cuando nos dice de lo nuevo? ¿Qué es lo que nos debemos colocar como algo nuevo? Bueno, mis hermanos, nuevas creencias, el nuevo yo ahora. ¿Se acuerdan que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Entonces, lo que nos está indicando él aquí es que debemos vestirnos de lo nuevo. Mis hermanos, nuevo yo, nuevas creencias, nuevos hábitos, nuevas emociones controladas por el Espíritu Santo. Entonces el cristiano, mis hermanos, debe asumir su nueva condición. Es el primer aspecto que vemos aquí en el versículo 10. Revestirnos de lo nuevo. Ahora, es importante, hermanos, que dice y revestidos. ¿De quién es la responsabilidad aquí?
La responsabilidad aquí es mía, de cada uno. La responsabilidad es suya y mía. Es una orden que se nos está dando. Hermanos, nos encontramos en este término un imperativo. Un imperativo que demanda, un verbo imperativo que demanda la voluntad mía. Es un mandato, es una orden. ¿Cierto? Es una orden. Yo tengo la orden como cristiano de vestirme del nuevo hombre. Y el segundo aspecto que encontramos en el versículo 10, hermanos, es que debemos buscar la semejanza a Cristo. Debemos buscar la semejanza a Cristo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 10. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, usted y yo somos responsables de buscar la semejanza a Cristo cada día, mis hermanos. Nosotros debemos buscar parecernos a Cristo cada día, hermanos. En su carácter, nosotros debemos buscar el carácter de Cristo cada día, mis hermanos. Nos indica el texto que debemos renovarnos, es decir, debemos transformarnos en algo nuevo y diferente, mis hermanos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la superioridad que ahora habita en nosotros. Acuérdense que Cristo es supremo y Él habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. De manera que el cristiano está llamado, hermanos, a buscar cada vez más el carácter de Cristo, mis hermanos. Hasta el conocimiento pleno. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros que hacer para obtener conocimiento? Usted lo está respondiendo ahí. Debemos estudiar la palabra de Dios. Si yo soy un perezoso que no estudio la palabra de Dios, yo no voy a conocer, hermanos, el carácter de Cristo. Yo no voy a poder conocer más a mi Señor. Yo tengo que investigar la palabra de Dios, mis hermanos. Y más adelante nos vamos a encontrar con ese mandato específico. Aquí nos dice pues que el cristiano debe buscar la semejanza de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero el cristiano también es responsable de gozarse de la gracia de Cristo. Mírenlo en el versículo 11. Hermanos, gozándonos de la gracia de Cristo. Observen lo que hay aquí, hermanos. Usted podría pensar, pastor, yo no veo, ¿dónde está la gracia ahí? Yo no la veo, yo no veo esa palabra gracia ahí. Ya se la muestro. Dice, donde no hay griego, o sea, pagano, en el momento en que Pablo está escribiendo Colosenses, el griego es un pagano. Dice que no hay judío, o sea, hebreo o israelita. No hay circuncisión. La circuncisión, ustedes saben que era el rito de iniciación para comenzar a guardar la totalidad de la ley de Moisés. Dice también que no hay incircuncisión, está hablando de los no judíos definitivamente. Está hablando de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Hermanos, en ese momento el bárbaro era cualquier extranjero que ignorara la lengua griega y la cultura griega, mis hermanos. Cualquier extranjero que ignorara la cultura o el idioma, o el idioma griego, lo consideraban un bárbaro. Y hay una palabrita ahí, hermanos, que de pronto nos causa un poquito de inquietud. Dice, ni escita. Ni escita. Bueno, mis hermanos, cuando se refiere aquí el apóstol Pablo a los escitas, se está refiriendo a los nómadas que invadieron Asia Menor en el año 700 antes de Cristo. Esos nómadas, desde ese momento, comenzaron a sembrar el terror, hermanos, en el cercano oriente, pero ellos no establecían ningún reino duradero. Entonces, esos son los famosos escitas que menciona aquí el apóstol Pablo. No hay tampoco siervo, sea esclavo. No hay tampoco libre, es decir, persona que no es esclavo, sino que Cristo es el todo y en todos.
¿Te das cuenta por qué digo yo que el cristiano debe gozarse de la gracia de Cristo? Hermanos, ya aquí no hay una diferencia de etnias, no hay diferenciación de etnias, porque ahora es la gracia la que ha cubierto a todos estos grupos que están ahí, entre los cuales nos encontramos tú y yo también, mi querido hermano. El cristiano pues es responsable de gozarse de la gracia de Cristo. Versículo 11. Pero hermanos, el cristiano también debe caminar hacia los propósitos de Dios. Todas estas son responsabilidades directas que tiene el cristiano. Versículo 12. Vea lo que dice, mis hermanos, con respecto a los propósitos de Dios. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Qué tremendo. Vestíos pues como escogidos de Dios. Hermanos, como escogidos de Dios. Déjeme decirle aquí algo sumamente importante. Ese vestíos también es un verbo imperativo, mis hermanos, y se está refiriendo al mismo verbo de ahorita que él utilizó, revestidos. Es bien interesante que Pablo utiliza varias veces este verbo, es decir, envolverse en una cubierta o envolverse en una condición, es decir, asumir definitivamente su nueva condición. Ahora, Pablo recuerda una cosa. Recuerden que ustedes son escogidos de Dios. Hermanos, esto a mí me sube arriba, me baja y me revuelca mi estómago, porque hermanos, como ellos fueron escogidos por Dios, en un acto que tú y yo no podemos comprender, y yo no me quiero meter a debatir ahí, porque tratar de entender el corazón, de entender el corazón de Dios definitivamente no lo podemos entender nosotros. Pero hermanos, aquí me dice claramente que nosotros hemos sido escogidos, es decir, personas elegidas para un propósito en particular, generalmente para la salvación, aparece en las Escrituras. Vestíos pues como escogidos de Dios. Querido hermano, querida hermana, tú no eres cualquier persona en este mundo. Tú le perteneces al Santo Dios. Tú haces parte del real sacerdocio de Dios. Tú haces parte de la nación santa. Tú haces parte del pueblo escogido de Dios. Nos dice con claridad aquí, hermanos, que tú y yo debemos caminar hacia los propósitos santos de Dios, conforme a lo que el Señor ha establecido para su pueblo. Somos responsables de caminar en esa dirección. Ahora, ¿cuáles son los propósitos que nos describe este versículo aquí de Dios y que nosotros debemos reconocer y vestirnos conforme a haber sido escogidos por nuestro santo Dios? En primer lugar, para ser santos, sí, hermanos, santos, estamos llamados a ser santos en este mundo. Para amarnos, él dice, y amados. Entonces, hermanos, nosotros debemos amarnos para ser misericordiosos. Nota lo que dice, de entrañable misericordia. Debemos de ser hombres y mujeres misericordiosos, santos, amados, misericordiosos. Pero también para ser benignos, mis hermanos. La palabra benignidad aquí nos habla de la cualidad de ser afable, de ser humano, de ser amable y comprensivo. Hermanos, nos está hablando de pura ética cristiana, y aquí nos está hablando de las relaciones interpersonales que debe aprender la iglesia, mis amados hermanos. Las relaciones interpersonales, pero también, hermanos, debemos ser humildes. Mire, llenos de humildad, llenos de humildad. Estamos en el versículo 12 todavía. Hermanos, esa palabra humildad aquí es sencillez, modestia, valorarse apropiadamente,
teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa, y lo que yo soy es lo que Cristo ha hecho en mí. Es lo que tú y yo debemos reconocer cada día. No somos más que nadie, hermanos. ¿Qué nos diferencia a nosotros del mundo? Nos diferencia la bendita gracia de Dios en nosotros. No nos diferencia otra cosa. Tú y yo tenemos la capacidad de hacer tanto daño, tanto mal, como el que no conoce a Cristo. ¿Pero por qué no lo hacemos? ¿Porque somos mejores que los demás? No, Señor. Por la gracia de Cristo que habita en nosotros, hermanos. Por eso es que no lo hacemos. Debemos ser, hermanos, para ser pacientes. Mira los propósitos de Dios según el texto que el apóstol está desarrollando. Ser santos, amados, misericordiosos, benignos, humildes, para ser pacientes. Estamos en el versículo 12 todavía. Para ser pacientes, para soportarnos. Ojo, él está hablando en el contexto de la iglesia, mis hermanos, para soportarnos los unos a los otros, desde luego, para perdonarnos. Estamos en el versículo 13, mis hermanos, soportándonos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros, mis hermanos. Debemos perdonarnos, no debemos vengarnos, no debemos guardar rencor con el hermano que no me saludó el domingo. Hay hermanos que lo amenazan a uno, que se van de la iglesia porque de esa iglesia ya se volvieron muy creídos. Vea, no me saludaron. Pasé por el lado del pastor y no, ni me miró, me voy para otra iglesia. No, hermanos, no seamos así, hermanos. Dice aquí, para ser pacientes, para soportarnos, para perdonarnos los unos a los otros, mis hermanos. Versículo 14 nos habla claramente también para vestirnos de amor perfecto, y sobre todas estas cosas vestíos de amor. ¿Qué tipo de amor, hermanos? El amor ágape, el amor divino, el amor que es fraterno, mis hermanos. Es esa conexión. Nos dice aquí que es el vínculo perfecto, es decir, la conexión basada en la afinidad. He escuchado esta palabrita afinidad más de 5 veces del lunes a hoy. Del lunes a hoy he escuchado la palabrita afinidad. Hermanos, y es interesante que la afinidad viene de la palabra vínculo. Porque la palabra vínculo que aparece aquí en la Reina Valera 1960 es conexión. Hay una conexión, hermanos. Hay una conexión. Me gusta mucho recordar cuando muchas veces pasan leyendo Los Contadores, ¿cierto? Y hay veces, pues estoy parado en la puerta o algo, y en fin, pues quiero saludar al Señor. Y hay veces que llegan a leer el contador y, vecino, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y bueno, y entablamos un intercambio de palabritas. Y en un momentico yo puedo darme cuenta que estoy ante un cristiano, y ahí mismo yo siento esa afinidad, esa conexión. Hermanos, ¿por qué hay esa conexión? Porque, desde luego, el Espíritu Santo está en él y está en mí, hermanos. Por eso tenemos esa conexión, ese vínculo perfecto. Dice el apóstol Pablo que debemos vestirnos, hermanos. Mire que todo esto tiene que ser intencional, hermanos. Y por último, aquí en el versículo 15, hermanos, dentro de los propósitos de Dios, al vestirnos como escogidos de Dios, otro de los propósitos de Dios es experimentar la paz de Dios. Experimentar la paz de Dios. Vea lo que dice, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanos, miren ustedes cómo el apóstol termina
esta parte, este versículo, este texto, y vamos a dejar aquí, nos va a quedar el otro punto, mis hermanos, para dentro de 8 días. Bueno, pero no tenemos afán, ¿cierto? El punto que sigue es: el creyente en Cristo es responsable de estudiar la palabra de Dios. Se lo dejamos para dentro de 8 días, para zambullirnos ahí y mirar con profundidad esos versículos 16 y 17. Pero hermanos, este versículo 15, el apóstol Pablo termina enseñándonos acá sobre la paz. Bueno, hermanos, hablamos de experimentar la paz perfecta de Dios. Recuerdan que nos dice por allá, Romanos creo que 8:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la paz es la ausencia de estrés o ausencia de ansiedad mental. Cuando decimos que no tenemos paz, es porque hay una revoltura en nuestra mente, hay una confusión en nuestra mente. ¿Y sabes por qué está la confusión en nuestra mente? En el cristiano particularmente, porque el cristiano ha perdido de vista a dónde pertenece y a quién pertenece y quién mora en él, quién vive en él. Entonces, por momentos le pasa como al apóstol Pedro: Señor, permite que yo también camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Pedro coloca un pie ahí sobre el mar de Galilea, se baja de la barca y comienza a caminar. Y él va muy bien mientras tiene la mirada puesta en Cristo. Pero cuando Pedro mira hacia los lados y contempla y se detiene a mirar el ventarrón, el viento y el huracán y todo lo que está sucediendo, Pedro se hunde de inmediato. Pedro se hunde de inmediato. Y cuando él dice: Señor, sálvame, ¿qué es lo que dice el Señor? Le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Hermanos, hermanas, esto es lo que nos pasa cuando nosotros bajamos la mirada de Cristo, que fuimos invitados en el versículo 1 a poner la mirada donde está Cristo Jesús. Cuando bajamos la mirada y miramos en sentido horizontal, lo que sucede, viene la confusión, viene el estrés mental, porque perdimos de vista a Cristo y llegó la desconfianza. Y en algunos momentos peligro de hablar palabras blasfemas, hermanos. De manera que debemos experimentar la paz de Dios. Dice que gobierne, que controle, que dirija nuestros corazones, mis hermanos. Esa paz a la que asimismo fuimos llamados, mis hermanos, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, qué rico pertenecer a la iglesia del Señor. Qué rico estar bajo el cuidado pastoral de una iglesia, hermanos, donde el Señor ha dado unos hombres que nos cuidan, unos hombres que nos aman, que nos enseñan, que están al cuidado espiritual nuestro, hermanos. La gracia del Señor nos ha colocado en un cuerpo local, en una iglesia local. Bendito sea el Señor. Y dice aquí: y sean agradecidos. Demuestren gratitud al Señor. Por eso, mis hermanos, es que tenemos en una de las sesiones de nuestra adoración, de nuestra oración, el segundo ítem. El primero es contemplar la gloria de Dios. Segundo, la gratitud. Por eso es que tenemos ese ítem ubicado ahí. Y sean agradecidos. ¿Agradecidos de qué? De todo lo que tenemos en Cristo, hermanos. De todo lo que tenemos en Cristo. Sean agradecidos. Y hermanos, con esto terminamos esta parte de la escritura. Vamos a dejar el último punto para el próximo miércoles. Vámonos a la cama pensando en, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer, que tenemos la responsabilidad como cristianos. Hermanos, debemos comportarnos como escogidos de Dios. Dios tiene un propósito, hermanos, con nosotros mientras que estamos todavía en la tierra. Él nos pudo haber llevado ya a la gloria, pero no lo ha hecho porque Él tiene un propósito con nosotros todavía aquí, hermanos. Estamos llamados
a caminar en dirección de esos propósitos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por consolarnos, por animarnos. Gracias, oh Dios, por la iglesia, tu iglesia, Señor. Señor, tú dijiste allá en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, tú sigues edificando tu iglesia. La iglesia no es de ningún hombre, no es de ningún pastor, no es de ningún líder. La iglesia es tuya porque tú lo dijiste ahí claramente. Yo edificaré mi iglesia. Señor amado, gracias por pertenecer a tu iglesia, porque tú nos ubicaste ahí, Señor. Sí, gracias te damos por ponernos en tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a practicar, a meditar, a pensar, Señor, en la responsabilidad que tenemos de comportarnos como tal. Gracias, Señor, por mis hermanos, por la iglesia, los hermanos en Barbosa, mi hermano Jesús Albeiro, las hermanas, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos ellos, por haberles conocido, Señor, y por lo que nos has indicado, Señor, que debemos hacer. Gracias, Señor, te damos por ese privilegio que nos da de servirte. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos,